Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos nuevamente a una nueva instancia de estas charlas y una interesante charla, la batalla de titanes que tenemos en este. Por un lado tenemos a JC y por otro lado tenemos a Yuri, que nos van a enseñar buenas prácticas y cosas extrañas que no sabíamos de React, que años que llevábamos en React y cosas que te apuesto que algunos no saben cómo es mejor hacerlo. Así que muchas gracias por este espacio, muchas gracias por Yuri por estar presente aquí y dispuesto a aprender también mucho de lo que se viene acá adelante. Así que adelante, JC, adelante, Yuri. Gracias, Gracias a Cristian. todos. Sí, gracias a todos por acudir a esta charla. Bueno, sí, hoy digamos que lo que vamos a estar presentando es más o menos lo que solemos hacer en el canal de JavaScript, en las reuniones semanales de JavaScript, que justamente tratar siempre de avanzar un poquito más en la esparcición, si es que existe esa palabra, del conocimiento entre los desarrolladores bueno, que se suman ahí. Hace un tiempo teníamos, a ver, yo tenía esto bien en mente de querer ver cómo hacer una charla sobre API de componentes, ¿no? Cómo podemos hacer el mismo componente en distintas formas, y todas son válidas en un punto, pero bueno, algunas son más versátiles que otras, y algunas son más lindas de ver, más lindas de entender, más fáciles de entender. Y bueno, en un momento salió la charla en el canal de JavaScript, pero así más coloquial, incluso ya esto medio que salió así espontáneamente, y bueno, ahora con Yuri la idea es que nos juntamos como para hacerlo y que el que quiera ver y de paso que quede grabada para todos. Lo que vamos a estar haciendo es en sí codear este componente que tenemos acá. Esperen que voy a minimizar esto porque me molesta. Ustedes no lo ven, yo sé que no lo ven, pero a mí me está. Bien. Y fíjense, lo que lo tenemos acá es un toggle. O sea, no es un componente muy mágico ni nada, sino que lo único que me permite es seleccionar una opción. Esto tiene unos estilos CSS solamente para mostrar qué es lo que está pasando, digamos. Pero es un toggle, o sea, un grupito de botones que te permite ahí seleccionar uno. Está implementado con este API, digamos, ¿no? Que esto todo el mundo lo conoce, no lo vamos a ver, esto, digamos, está puesto así para decir que hay otras alternativas a lo que sería esto. Si uno, en este caso, con este tipo de patrón, ¿no? Con este tipo de patrón para crear el componente, uno quisiera, por ejemplo, hacer customizaciones a cada una de las opciones, por ejemplo, para en vez de acá poner un label, en vez de poner un texto, por ejemplo, poner otro componente o alguna cosa por el estilo, probablemente usaría una render prop, ¿no? Por ejemplo, no sé, render label acá y le pondría algún tipo de callback que te deja hacer alguna cosa, ponerle un icono, por ejemplo, a cada una de las opciones. Claramente esto no está implementado, pero bueno, todo el mundo creo que conoce este tipo de patrones, que es a través de las props y pueden tener las render props justamente y hacer eso. Hoy lo que queremos hacer es mostrar, justamente como les decía, otros tipos de patrones. Entonces vamos a empezar generando cómo sería el API que queremos lograr, ¿no? Que en un punto es más semántico y está inspirado un poco en ese concepto de Reactive Fiction, que digamos que lo que yo estoy leyendo, digamos, más o menos, es lo que después termino viendo en el HTML, o sea, que los elementos sigan estando tanto en el DOM virtual como en el DOM real. Entonces, dado que viene por ahí, el API que queremos lograr es algo parecido a esto. Sí, y ¿Ves? la composition también de React, no Tal solo cual. Reactive Fiction. Ujú. Vamos a ver cómo ponemos esto más o menos rápido. Después todos los demás quedan iguales, pero lo que queremos lograr es esto. Claramente no está codeado, ¿no? Por eso me tira errores por todos lados, pero lo que queremos lograr es una API de este estilo. Ahora vamos a ver cómo lo logramos, pero fíjense que yo de alguna forma voy a tener que elementos que no están linkeados al elemento principal, al menos no en mi código, ¿no? No es que yo tengo acá un clic en este elemento y de repente con un clic yo agarro y seteo el set value y le pongo option 1. Porque eso también sería válido. Yo podría tener elementos completamente representacionales y que tengan acá una opción de un clic y directamente yo le mando el on click ese y seteo el valor que quiero, pero bueno, es feo, ¿no? Aparte, siempre piensen esto como cómo lo implementaría para hacer otro componente más complicado, qué sé yo, una tabla o un gráfico, ¿no? En el cual ustedes, en vez de tener todas las cosas a través de render props y de propiedades de configuración y de listas y demás, lo están haciendo a través de otros elementos, los cuales son un poco más semánticos y, bueno, también, como decía Yuri, con composición.
Y otro punto Entonces, súper importante de eso es, no, esto no significa que la primera forma de hacerlo, la sin composition, no sirva. Hay un montón de casos donde la versión, donde todo pasa por props, es mejor de cualquier API que podéis tener con composition, hecha de cualquier forma. En un montón de casos es mucho más natural tener todos por props y que se encargue el padre de tener toda la información y que sea responsabilidad de un solo componente padre montar todo el tree. Pero hay también otros casos donde sí que viene bien usar la composición. Y lo que vamos a solventar son solo estos casos que este caso en específico no es dicho que lo sea, pero representa uno de estos casos donde sí quieres la composition. Entonces, ¿cómo puedo lograr la composition? Hay distintas formas de lograr la composition y eso es lo que vamos a mostrar. genial, gracias por ese tiempo porque me ayudó a copiar un par de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es implementar esto de la forma más horrible que podemos, que de hecho hay algunos... de nuevo, chicos, esta charla va a ser un poco opinionada porque vamos a tirar un montón de hate sobre React Children. No lo dije en la introducción, pero la verdad es que React Children no lo deberían usar, pero en el mercado todavía se usa, ¿no? Hay muchas librerías que todavía lo usan, y bueno, y por lo tanto es una opción válida, pero no es la mejor de todas. Entonces vamos a ver cómo sería usar eso. Acá lo que vamos a hacer va a ser definir el toggle como solo un contenedor. Para eso vamos a dejar value en change y vamos a poner acá que esto tenga children. Para eso voy a usar el tipo helper de React, que es React props with children. Esto, Por lo que no conocen TypeScript, todo lo que dice en verde lo podéis ignorar. Sirve solo por TypeScript y lo que no está en verde es JavaScript puro. Y entonces no haceros confundir por TypeScript, porque lo podéis ignorar. tal cual. Pero bueno, definitivamente lo que me está diciendo esto, este es mi input, digamos, estos son el tipo de mis props, ¿no? Y yo estoy diciendo que voy a tomar en mi componente, voy a tomar el value y el onChange. Estas van a ser mis inputs, si se quiere. Y después también le voy a poner children, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy admitiendo. Y después en mi opción, ¿no? En cada una de mis opciones, fíjense que lo que yo puse acá es que va a tomar solamente value y el hijo, ¿no? En este caso está tomando value, onChange y los hijos. En este caso va a tomar value y el hijo. Eso es lo que vamos a dejar acá también en la opción. Sacamos todo esto lo sacamos. Está así porque lo copié, ¿no? Entonces por eso me quedó del anterior. Vamos a sacar esto, lo vamos a comentar porque no sirve, y acá vamos a dejar directamente prop children, que vamos a tener que agregar acá. Falta. Sí, y Bien, export function entonces, toggle option, not toggle. gracias. Bien, esto después ya lo copiamos para todos lados y ya no nos pasa más. Ahí estamos. Bien, entonces ahora nos falta exportar esto, que seguramente ahí se arregló, y ahora lo podemos importar de acá. Nos faltan cosas todavía, ¿no? Pero no pasa nada. Acá es tool RC, vamos a importar tool RC y lo mismo. RC stands for React Children. Sí, exactamente. Y acá nos faltaría meterle RC en todos lados. Esto le puse al final, se lo voy a poner al principio. Listo. Bueno, por ahora no hace nada, básicamente esto, porque no le codié nada. Ahora, lo que voy a hacer, o sea, fíjense que yo tengo, o sea, lo que tengo que lograr es que yo al apretar estos botoncitos, ¿no? Tengo que de alguna forma decirle al padre, que es el que tiene la función de onChange y es el que le va a avisar después a mi componente que cambió el valor, ¿no? O sea, porque yo estoy haciendo clic sobre el componente de la línea 36, pónganlo cuando hago clic acá, ¿no? Y este componente de alguna forma le tiene que avisar al padre de que fue cliqueado y de que hizo el cambio, ¿no? Porque eso es lo que quiero en mi API, que digamos que la función onChange yo la quiero meter en el componente padre y no en el componente hijo. Entonces, eso lo vamos a lograr en este caso usando React Children. Acá voy a decir que mis children van a ser un... Lo voy a hacer así, pero tranquilamente lo podría hacer más simple, pero bueno, solo para mostrar todo esto. React.children, y acá podemos hacer un map de children, y no sé si esto alguna vez lo vieron, ahora lo explico. Con element, con el hijo, y acá le puedo definir las propiedades.
No, esto es child. Por lo que no conocen esta API, pues tratar no aprenderla, así no podéis equivocarlo si no la usáis. Buena acotación. Bien, He, fíjense que lo que he- estoy haciendo acá es, sí, he visto ese código muchas veces en muchas librerías, así que para aprender sí, a no hacerlo. totalmente. Sí. Hay muchas librerías que lo usan y no está mal, o sea, porque es una API que en su momento se usó, yo lo usé y después la tuve que dejar de usar a la fuerza y no fue lindo, así que yo les diría que no la usen, pero para componentes simples no está mal, la verdad, o sea, se puede, mientras que todo el mundo sepa. Ahora vamos a mostrar un par de los fallos que tiene esto y de las cosas que tienen que tener en cuenta, pero bueno, no quiero spoiler. Así que, fíjense que lo que estoy haciendo acá con el React Children Map, esto es parte del API de High Order, ¿no? De alto nivel de React, y lo que te deja es iterar los hijos. O sea, esto es como un handler, una función que te deja iterar el prop.children, ¿no? Esta función es suficientemente inteligente que si tenés un hijo, lo va a iterar igual, o sea, si pones booleanos, lo que sea, o sea, no importa lo que haya, lo va a iterar. Entonces, acá te llega el hijo, digamos, cada uno de los hijos. Que esto puede ser de cualquier tipo, o sea, esto puede ser un string, un boolean, fíjense que creo que en algún lado acá lo tipea, no parece que no, pero bueno, esto puede ser un string, un boolean, un componente, Null. puede ser una función, o sea, puede ser, claro, puede ser null, puede ser un montón de cosas. Por ahora lo vamos a dejar así, vamos a ver qué pasa. Y lo que tenemos que entender, o sea, qué es lo que estoy haciendo acá con esta segunda función, estoy ejecutando esta función de clone element. Esta función lo que me deja es agarrar el elemento que yo tengo, que es este, ¿no? O sea, este child que ustedes están viendo acá, para que lo entiendan mejor, es esto que yo tengo acá. Es este componente que tengo acá con sus props y con sus hijos, con todo. O sea, es todo el tree es de este componente. Entonces, eso es lo que me está llegando acá. Y yo con esto lo que estoy haciendo es clonarlo. O sea, estoy generando una nueva instancia de este componente. Y también lo que me deja esta función de clone element es pisarlo las propiedades. Entonces yo con este punto props que tengo acá, estoy agarrando esas propiedades y las estoy haciendo un spread para definir un nuevo objeto, ¿no? Hasta ahí creo que todo el mundo lo entiende. Igual Vamos la a tomar parte otro caso. divertida es que supuestamente no es útil para pisar las propiedades, es para meterle algo nuevo. Por esto nació. Tú le quieres Sí, agregar una prioridad. El tema es que la API que inventó React para hacer esto, por defecto pisa las propiedades. Esto no es para nada divertido. claro. Exactamente, o sea, porque fíjense que esto es un objeto común, o sea, esto es el objeto que se va a pasar como props. Y yo en un punto estoy haciendo un spread, pero yo puedo pisar estas props. Acá yo sé que tengo, por ejemplo, value, ¿no? Esta es la que está acá. Y yo, por ejemplo, tengo value, entonces yo la puedo pisar. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar dos cosas más acá, que va a ser el onClick. Es que en realidad no lo voy a poner, chicos. No lo voy a poner acá porque justamente es una propiedad privada y no me interesa que la gente lo vea, que esté acá. Entonces lo voy a directamente meter acá. Y yo internamente, que yo soy el diseñador del componente, el diseñador del componente de la librería, yo sé que esto está acá, pero no está expuesto al usuario. Entonces voy a poner acá un clic, que cuando alguien clique esta opción, me haga el onChange, ¿no? Entonces voy a llamar onChange. Acá esto puede estar definido o no, entonces voy a hacer onChange. Child.props.value. O sea, yo sé que acá dentro de estas props está el value, porque justamente es este value que está acá. ¿Bien? Y después le voy a decir que si que está seleccionado, si child.props.value es igual a value. O sea, este value que tengo acá. Y una cosa, acá tengo que agregar un change y value. Acá directamente, bueno, está bien. Y no hay mucho más, ¿no? O sea, se entiende, creo que hasta acá, que lo que estamos haciendo es meterle una función a las propiedades, le estamos agregando esto y le estamos agregando selector. Ahora, de repente, si yo hago acá un console log, van a ver que me llegan esas propiedades ahora, ¿no? Tengo children, onClick, selected y value, que son justamente las que agregué. Si yo ahora hago clic en esta, fíjense que op1 debería aparecer con selected true, porque a ver, cuando le hago clic acá, como estoy usando el mismo estado, se linkean los dos, ¿no? Por eso me aparece selected como 1. Ahora, el tema es que yo no estoy usando Perdón, ese selected y por eso no. Sí. le metes al segundo, o sea, en el app TSX, le cambias el título. Los dos metiste Basic Toggle y no se entiende. Le Gracias. cambias el título. Gracias. Este es el de acá abajo. Bien.
Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es mapear esta propiedad que agregamos ahora, que yo sé que es selected, y le voy a poner acá props.selected, ¿no? Le voy a poner selected, y me falta agregar que el de onClick, bueno, justamente yo puedo acá directamente poner prop.onClick. Y fíjense que acá tengo un montón de problemas porque, claro, esto no está tipado. Bueno, podría definir tipos internos. Ahora si quieren lo podemos ver a eso, pero en definitiva, ahora esto funciona. Yo hago clic acá y ya está mapeado eso, ¿no? Yo le puedo hacer clics a estas cosas y funciona, digamos. Ahora, Acá ¿cuál es el empiezan las problema? cosas divertidas. Claro, Ahí empiezan un montón de cosas divertidas. A ver, vete un segundo de vuelta a la implementación de la opción con React Children. Allí. Pues acá en la sí. implementación de Tugo, allí, le estás haciendo el spread de los props, ¿no? Y dijimos antes que las cosas se pisan, ¿no? Pero tú conceptualmente Sí. acá estás haciendo el spread de cualquier cosa el usuario te está dando como props, ¿no? Entonces, si el usuario como Ujú. props te está dando un focus, tú te portas como normalmente se portaría un elemento nativo de React, tiraría el un focus cuando hace el un focus, o un blur cuando hace el un blur. Entonces, es un usuario que no conoce cómo tú lo implementaste. De por sí se espera, me funciona el on-focus, me funciona el on-key down, me funciona el on-key up, me funcionan todos los eventos, pues si le paso el on-click, me Ujú. funciona el on-click. ¿Vale? Pero si tú te vas ahora Claro, mismo a la aplicación y le pasas el on-click, ¿qué va a pasar? claramente esto no se va a ejecutar. A ver, estamos Vale. usando Pero TypeScript, no entonces es yo sé que esto no está acá en el API, ¿no? Pero fíjense que yo hago clic acá y no hace nada, porque yo Y no justamente es lo estoy esperado, pisando. porque si tú le metes on key down o le metes on focus, todo lo demás global attributes te funcionan. Solo el on click mágicamente se rompe. Claro, obviamente que acá porque no tenemos tiempo, pero yo podría hacer agarrar acá y poner props, ¿no? Y entonces todo lo que me vengan lo mapearía y entonces todo funcionaría, digamos. Si yo hago Pero se esto, rompe. eh, Se rompe. si yo, Disculpa. si yo hago esto y yo pongo un focus y hago acá clic, esto debería andar. No es un focus, ¿no? Es un key Tab down. index, sí. O si no, le tienes que ¿Cuál meter es el tab la index propiedad? para... Le tienes que meter el tab index Mm, para que tenga para que puedas hacer el focus, entonces un focus funciona. Vamos a poner un mouse move con él. Bueno, Ahí está, ¿no? Entonces esto sí. se mapea, digamos. Pero después el on click, si yo lo pongo, no funciona, porque justamente acá yo lo estoy pisando. A ver, Sí, uno y podría ahí decir, bueno, ok, imaginaros que vosotros no tenéis el control de las dos partes, vosotros sois solo el lado aplicación, vosotros no sabéis atrás cómo está claro, implementado, vosotros lo único que veis es, el mouse move me funciona. Es normal para vosotros pensar que el on click funciona también, ujú, ¿no? exactamente. Esto es O sea, una piensen cuestión. que, sí, piensen que esto en realidad debería estar tipado como extensión del div, ¿no? De las propiedades del div. Entonces yo acá me aparecería, cuando vengo acá, que puedo poner el on mouse move, el on click, o sea, no se fijen en el error este del on click. Obviamente que ustedes podrían decir, ok, bueno, pero mi API es limitada, de hecho yo acá pongo un click y no me figura porque tengo TypeScript, qué sé yo, pero bueno, la verdad es que ustedes están pisando cosas y una cosa con la que vos lo podés solventar es justamente poner propiedades privadas. Vos podés poner esto guión bajo y ya está, salís del loop. Pero empieza a quedar feo la API, ¿no? O sea, porque yo acá empiezo a poner guión bajos, ya están manejando propiedades privadas internas y externas y esto sigue funcionando, ¿no? Porque le cambié el nombre. Y de hecho, ahora el onClick me va a funcionar. Perdón, el onClick no me va a seguir funcionando porque se me vuelve a pisar, ¿no? Entonces yo acá debería hacer de alguna forma un wrapper para el onClick. Debería ser que un handle click para eso y si está esta propiedad debería llamarla a la vez que llamo la prop que me pasan con el onClick. Entonces, nada, hay que empezar ahí a manejar un montón de cosas. Entonces, uno después de todo esto incluso tiene problemas como este. Si yo quiero acá poner, por ejemplo, false, o sea, supónganse que si value es igual a option 3, ¿no? Yo a este no lo muestro. Supónganse que le pongo así. Si es distinto de option 3 lo muestro, y si no, si es option 3 no lo muestro. Fíjate que cuando yo pongo option 3 se me explota.
¿no? Y acá tengo que empezar a hacer un montón de averiguaciones de qué tipo de componente es, porque cuando yo tengo option thread, o sea, esto es un condicional, ¿no? Todo el mundo conoce qué es esto que estoy haciendo acá, que es definir, o sea, renderizar un componente condicionalmente. Ahora, cuando yo hago esto, está todo bien si es true, porque cuando es true, directamente el hijo que le llega al componente padre es esto. Pero cuando es false, lo que le llega al componente padre es un false. Y ese false claramente no tiene child pro. Entonces acá uno debería hacer if child, o sea, está definido, y si props está en child, child and child.prop. O sea, que es la propiedad que esté definida, y bueno, si no, después retorno un child, para que React siga haciendo lo mismo. Eh, entonces, de esa forma, sí, ya está. Hago clic acá y ahí lo solventé, digamos. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ir viendo cómo lo solvento, qué hago, qué no hago, qué sé yo. Pero fíjense que cada vez van agregando más cosas para tener que parchear los gaps que tiene esta propiedad de React Shield. Y, bien. Es malísimo, ¿no? Hay formas mejores. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que son formas un poco más avanzadas de cómo hacerlo. Primero vamos a empezar usando el API de Content. No sé si Yuri, si quieres decir algo más de React Children antes de que pasemos. Primero te quiero decir que tienes problemas con el micrófono o algo porque te estoy escuchando muy mal. No lo sé si soy solo yo, ¿En pero serio? bueno. Yo te estoy escuchando un poco con ruido, pero bueno, tal vez soy yo. No, sí, un No, o poquito sea, robótico. sí. ¿Hay mejor? Allí por la chat algunas personas vinieron con preguntas. Hay formas de solventar todo con React Children. Acá el tema no es si se puede o no se puede. React es una librería cuya idea principal es puedes hacer lo que te encante. Ahora, la idea nosotros que queremos pasar acá es no deberías querer hacer algunas cosas. Algunas cosas que no deberías querer hacer son cosas que hacen el código menos limpio, cosas que hacen el código menos intuitivo. Al final, tener en cuenta que la razón de por qué queréis hacer esta API, de hacer la composition, es porque queréis mantener lo que estáis acostumbrado a hacer con la composition. En la composition estáis acostumbrado a poder usar los tags de HTML como sea. Entonces el div, si al div tú le pasas un clic, el clic funciona. Si tú quieres la composition es porque quieres que el componente yo le paso un clic y el clic funciona, porque es esta la composition, ¿no? Es esta la idea de la composition. Quiero tratarlo como un tag HTML cualquiera. Pues en realidad se puede llegar a hacer con React Children que todo funcione, pero después la persona que tiene que mantener el React Children, el código que funciona así, tiene que saber una cantidad de informaciones enorme para por qué se hizo esto, por qué declaré el onClick con el nombre privado, por qué estoy chequeando si el sheet está en false o no. Hay un montón de fork lógico solo para hacer la composición, que es lo que se supone solvente React Children. React Children lo usas por composition, pero para hacer la composition tiene que describir todo. Pues Sí. se puede lograr, pero hay otras formas y ahora os vamos a mostrar otras formas. Y de todo modo, como dijimos, esta charla es muy opinionada y a mí no me gusta React Children, así que... Yo lo aprendí a las malas, digamos, de que no tenía que usarlo, básicamente. Después, si quieren, lo contamos en un patio. Pero bueno, sigamos. Tenemos entonces la opción de React Children y la opción de las render props. Ahora vamos a avanzar con una un poquito más complicada, no es tan complicada, la verdad, que es usando contexto. Entonces, vamos a generar un contexto que, bueno, no tiene mucha ciencia, sino que voy a definir un context. React.create context. Todo lo demás que me vieron, no sé si lo vieron, que estaba copiando, solamente copié lo básico para renderizar el toggle y ahora vamos a hacer una implementación de todo lo demás que falta. Bueno, por ahora lo voy a definir sin tipos, o sea, lo que estoy definiendo es un contexto, y este contexto va a rapear todos los hijos, ¿no? O sea, lo que voy a hacer acá es meter el context con el provider, y lo voy a rapear acá a todos los hijos con este contexto. Ahora vamos a ver cuál es el value que lo vamos a meter acá, que bueno, por ahora es un objeto vacío, y no mucho más. Esto lo voy a tener que exportar para poder consumirlo después de lo que tengo que consumir.
Acá voy a definir una interfaz para mi contexto, pero solo para explicarles a ustedes y también, bueno, para que me sea más fácil después usarlo por otros lados. Esto voy a definir como hay todo el context. Y voy a poner, yo lo que necesito en mi contexto es, ¿qué opción yo tengo seleccionada? O sea, ¿qué es lo que necesito pasarle a los hijos, ¿no? O sea, que todos los hijos que estén rapeados por este toggle sepan qué va a ser. ¿Cuál es la opción que tengo seleccionada? O sea, el selected, ¿no? Selected value podríamos poner. Y esto va a ser un string, que puede ser, de hecho, nulo. Y también tengo que hacer una forma de poder setear ese selected value. Entonces, set selected value. Selected value. Y bueno, esto también es una función que es prácticamente lo mismo que si yo pasase el onChange, digamos, para todos los hijos. Es una cosa. Pero bueno, imagínense que estas cosas en realidad estamos tratando de representar un componente más complejo siempre, ¿no? Y lo hacemos con el componente más simple, que es esto. Pero en realidad ustedes podrían pensarlo para una tabla o, de nuevo, para una lista que haga alguna cosa con un autocomplete, no sé, alguna cosa extraña. Entonces probablemente tenga que tener las props desacopladas del contexto. Entonces por eso justamente usamos cosas distintas. Bien, como son todas cosas sin definir, yo acá el contexto lo puedo dejar vacío. Y ahora lo que voy a hacer es ver qué valores tengo que poner acá. Yo sé que para el set selected value lo que voy a tener que hacer es justamente mapearle el onChange, ¿no? Porque cada vez que setee el value lo que voy a hacer es propagar ese valor que se seleccionó a donde sea que se esté usando el toggle. Y después el value, que tengo el selected value, va a ser el value de mi toggle, básicamente. Ahora lo que voy a hacer es generar un hook para poder usar este contexto, para que se me sea más fácil después consumir los del toggle option. Yo voy a definir un use toggle, que no es mucho más que definir esto. O sea, me voy a copiar esto así es más fácil. Esto me... No, Te faltó la X en el use toggle. ¿O está bien en no, TS está bien, solamente? es así. Sí, gracias. Porque no es React esto. Es solamente la función de JavaScript. Return React.useContext. Sí, es un custom hook esto. Tal cual. Bien. Entonces, una vez que tenemos este useToggle, me voy a venir acá. Y acá voy a importar ese useToggle que acabo de crear. Y lo que voy a hacer es justamente consumir ese context, custom hook, y acá voy a obtener selected value y set selected value, ¿no? Y ahora lo único que tengo que hacer es que si selected value, ¿no? Tengo que determinar si mi opción está seleccionada. Y eso es selected value igual a props.value. Y después tengo que definir acá el onClick, que cuando yo haga el clic, me voy a hacer el set selected value con el props.value. Y listo. Obviamente que acá de nuevo tenemos ese tema de que las props me pisan y qué sé yo, pero bueno, acá yo ya tengo todo el control. No es que estoy pisando una prop, sino que estoy definiendo el comportamiento interno de mi componente. Entonces, acá ya no, digamos que yo acá, si quiero, puedo definir la prop on click y yo entonces sé que estoy agarrando este on click y acá voy a tener que poner un handler y que triggeré esto y que también propague el on click y demás. Pero bueno, ya ese problema que teníamos con React Children ya no está, porque en realidad yo no estoy tocando las props de mi componente. No la estás pisando. No las estoy pisando, Lo que tal te cual. declara el usuario es lo que se ejecuta. El usuario tiene Exactamente. la responsabilidad de declarar parte de la API que vos necesitas para que tu funcionalidad se ejecute. O sea, literalmente le estás dando la responsabilidad al usuario, ejecuta lo que yo necesito para que funcione el tubo. Tal cual. Bien, entonces fíjense que esto ya debería andar. Están acoplados por eso cuando yo cliqueo, y aparte, fíjense que son todos iguales, entonces es medio difícil de ver por qué anda o por qué no anda. Medio magia, pero fíjense que este se llama distinto y se está importando desde el que acabamos de crear, ¿no? Si yo de hecho acá, qué sé yo, saco los top.children, fíjense que se dejan de renderizar. O sea, estamos usando exactamente y funciona distinto, o sea, fíjense que estamos usando contexto para pasar para hacer la comunicación entre el hijo y el padre, ¿no? A través de este useToggle es como yo me comunico entre los dos. Y fíjense que el toggle principal no tiene ningún estado ni nada, sino que lo único que hace es a través del contexto decirle a todos sus hijos de que existen estas propiedades. Y esa es la forma de comunicación que usa. No tengo que usar el prop drilling, que bueno, en un punto sería lo que estamos haciendo con el React Children, ¿no? Que lo que hacemos es meterle las props ahí a los hijos, y después si ustedes lo quieren pasar a otro nivel, si siguen usando eso, seguramente tengan que usar de alguna forma el prop drilling. En este caso es solamente todo lo que esté dentro del toggle va a andar.
Y en este caso ya podemos empezar a ver cosas que, a ver, con React Children también se pueden hacer, pero en este caso es un poco más fácil. Supónganse que yo quiero definir otro tipo de toggle option, ¿no? Entonces podría definir const my custom toggle, y esto sería un componente que lo que yo podría acá poner, pónganle que es un, no sé, un button, ¿no? Y que esto tiene my button acá. Y acá voy a tomar ciertas props, que bueno, no es necesario de hecho, y acá lo puedo poner acá adentro, ¿no? Digamos. Por ahora no va a hacer nada, porque tengo que justamente hacer que haga algo. ¿Qué hice mal? Ah, no puse return. Qué vivo. Sí, no pusiste Bueno, fíjense que tengo acá un my button, ¿no? O sea, y por ahora no hace nada. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar el hook. Entonces voy acá a poner use toggle, que creo que no lo estoy exportando. Lo puedes mover dentro de la carpeta Toggle Context, este código, así que se queda definido allí el Sí, custom Toggle. es lo mismo. Use toggle context. Sí, porque si lo tengo empezar a modificar para no volver para atrás. Entonces importamos, perdón, igual a esto, ¿no? Y acá lo que voy a tener es selected value y set selected value. Y acá lo que puedo hacer justamente es cuando alguien haga un clic, puedo agarrar set selected value y le puedo poner que es option 1. Que cuando alguien me lo clique, voy a dejar codear que triggeré el option 1. Entonces, si alguien cliquea este botón, de repente se selecciona esto. Y también puedo hacer que, no sé, por ejemplo, bueno, que esto tenga un style que cuando que border sea, si selected value es igual a option 1, sea red, y si no, sea, no, espera, esto es un pixel, ¿no? Entonces, fíjense que, nada, ustedes pueden después consumir esto y digamos, es un ejemplo muy pavo, ¿no? Pero uno puede consumir claramente el hook y después hacer su custom render. En cambio, si ustedes quisiesen usar el contexto, si yo agarro y meto esto acá dentro del contexto, perdón, en el contexto, en el de React Children, ¿no? Yo también lo puedo hacer. Fíjense, pero la diferencia es que voy a tener que usar las props, ¿no? Y después voy a tener que ver cómo hacer con eso para ver, porque yo, claro, yo voy a hacer acá console.log props y fíjense que me van a aparecer acá que tengo un click y selected, ¿no? Sí, o sea, tienes Y que voy a tener tener que un ver cómo, conocimiento mucho más avanzado de la implementación con React Children, porque te estás tal cual, acoplando lo que es la view con lo que es el control cuando usas el React Children. Mientras el contexto ya es una capa de abstracción aparte, que es la capa de abstracción del contexto. Ya está, el contexto es esto. Tienes estas informaciones, mantienes el contexto que es isolado. Lo único que estás diciendo es comparto este contexto con el usuario. Así que el usuario puede tener el control de todo lo que yo internamente tengo el control, porque mi funcionalidad pasa por el contexto, pasa por un clic y eso es. Con el React Children no es tan así. Y en los dos casos, de todo modo, hay algo que está bastante, entre comillas, mal. No es algo que está mal de por sí, es algo para tener en cuenta. La otra razón de por qué uno quiere hacer la composition es porque quiere poder reusar el componente, ¿no? Pero cuando tú estás usando el contexto y digamos ahora mismo es el componente custom que él metió es solo un botón, ¿vale? O incluso la toggle option es solo un div. Pero pongamos que es algo que gráficamente tiene un montón de cosas y que el hecho que pues, se pueda seleccionar con un borde rojo y que tenga el fondo azul sea solo un extra que vos quieres en algunas cosas y no en otra. Pero el contenido es tan complejo, es una tabla, es un preview, es algo tan complejo a que tú solo le quieres agregar el borde cuando lo seleccionas, cuando tienes el focus, pues en este caso te gustaría que lo que tú le pasas por composition lo puedas reusar fuera de un padre toggle, ¿no? Porque bastante lógico, ¿no? Yo tengo mi componente, porque mi componente no debería no funcionar, ¿no? Si es tan complejo. Bueno, en este caso, si JC toma cualquiera de estas opciones que internamente están invocando use context y lo saca fuera
de lo que es el padre, se va a romper todo, porque el use context no va a tener el provider que va a leer. Entonces, no va a funcionar. Está, de todo modo, acoplando lo que es el componente, que de todo modo debería ser atómico, porque por eso lo estás haciendo con composition, lo estás constringiendo dentro de un padre que tiene que ser siempre allí, porque si no, no funciona con el contexto. Esa es una de las muchas cosas. Después hay también el hecho que por cómo funciona React Context, pero esto es un más, que a la mayoría de las personas no le va a importar nada, pues está renderizando todo el tree. Y de todo modo, el context sirve solo para decir state manager, ¿vale? Entonces, este punto sirve y no sirve porque si, por ejemplo, en lugar de usar el context usáis ZooStand, usáis JPy, usáis Redux, podéis aplicar el mismo pattern y no se renderiza todo el tree. Pero tener en cuenta que estáis dependiendo de un state manager por una implementación bastante natural y nada, y tener en cuenta que si usáis la herramienta que os da React sin depender de otro state manager externo, estáis re-renderizando todo el tree. Cada vez que hay un cambio, también si el componente que estáis renderizando en el acto no tiene razón de re-renderizarse, porque no cambió nada. Pero como que es hijo de un contexto, React sí lo re-renderiza. Y esto puede llegar a dar problemas de performance. Igual, dicho todo esto, no significa que el contexto no sea mejor de React Children. Mejor, si tenéis que elegir entre los dos, mejor siempre el contexto. Siempre, siempre, el contexto es mejor de... ¿Por qué? Porque de todo modo es una capa de abstracción más. Por más que no es tan abstraído, la abstracción es más natural. No tienes que fijarte de la implementación y sí tienes una capa más. No es aún el nivel tal vez a que uno quiere llegar idealmente, pero es un nivel más de React Children. Tal cual. Además, el API es más claro, o sea, porque vos acá usas un use toggle context, ¿no? Pero acá yo, por ejemplo, fíjense que yo hice acá este custom toggle para el RC y yo trato de clicar y no hace nada y, a ver, y es lo que me expone, ¿no? O sea, si yo cuando tenía el console log de las props, a mí acá me tira el selected, si estoy seleccionado y el value, pero yo le doy clic y no se selecciona. Entonces, bueno, se selecciona en realidad porque el value es undefined, pero en realidad no tiene un value, ¿no? Si yo pongo 2, se me van a seleccionar los dos porque, bueno, el value es undefined. Entonces yo acá le tendría que poner value, por ejemplo, option 1, y ahí lo tomaría, pero fíjense que mi componente no está tomando este value. Y bueno, pero yo lo cliqueo y ahora funciona, ¿no? Pero porque la implementación está usando la información que yo le paso en las props para hacer cosas. Y eso no es transparente. O sea, no es claro, porque yo estoy definiendo un componente custom y de repente yo tengo que poner acá un value que, ¿cómo sé eso yo? O sea, claramente puede estar documentado todo lo que quieran, pero no es claro. En cambio, con el contexto es súper claro porque ustedes tienen todo a la mano y está súper bien definido. Ustedes acá, por ejemplo, si quieren hacer el RC, deberían definir una interfaz la cual tienen que extender todos los componentes custom, que debería ser lo mínimo y necesario para que después funcionen. Pero fíjense que tienen que manejar estas propiedades. Nada. Bueno, sigamos, que nos queda poco tiempo. Vamos a hacer una implementación más y esta vez vamos a ir un poquito más allá. Porque en este caso, fíjense que nosotros estábamos dando la posibilidad de que las personas, ¿no? O sea, es como que siempre cuando vos implementás algo custom, tenés que agarrar y definir todo de cero. Pero en cambio, podemos hacer una implementación más que sería usando Hawk. No es completamente necesario que sea de esta forma, pero digamos que se puede abstraer una capa más y dejar que los componentes custom pasen a ser como... o sea, podés dejar todo el render y un montón de más lógica, que serían todas estas cosas que están acá, del lado del lado de detrás. Y también no utilizar justamente context y hacerlo todo a través de props. Y también tener componentes atómicos que puedes usar también fuera del padre que pone el contexto o del padre que hace un clone element. Tal cual. Entonces, acá esto lo vamos a definir como hooks. Los hooks son higher order components. Los pueden pensar como funciones que ustedes utilizan y les devuelven un componente que pueden utilizar. Es una función generada en un componente, si lo quieren pensar de una forma fácil, pragmática. Entonces,
en vez de tener una función que me devuelve un componente, como yo antes definía, que es toggle directamente, que bueno, en realidad un componente, como el de funcional, voy a tener una función que me devuelve un componente. Y para eso voy a hacer esto, justamente. O sea, voy a definir con mi función, y esa función me va a devolver. O sea, lo único que voy a hacer es rapearlo. Lo pueden pensar como tan simple como eso. WithTool de repente va a ser una función que me devuelve mi componente. Y ahora después vemos cómo lo usamos. Bueno, sí, de hecho vamos a verlo rápido, así nos queda claro qué es lo que vamos a estar haciendo. Toggle Hawk, esto lo habría hecho antes. Si no, con el tiempo. Y mientras él codea esto, Sí. para que quede claro a todos, el Higher Order Component en realidad no es que lo inventó React por inventarlo. Se lo encontraron, un pibe que conocía Higher Order Function dijo, pero si los componentes son funciones y si en JavaScript yo puedo hacer Higher Order Function, entonces puedo hacer Higher Order Component. Y lo testeó y funcionó. Básicamente, como que los componentes son funciones, si tú tienes una función que devuelve una función, tienes una higher order function. Alguien puede ya estar acostumbrado a pensar a las higher order function, que literalmente las higher order function son funciones a que tú le pasas una configuración para configurar otra función, ¿no? Yo a esta función le paso esta configuración, así que la función que me devuelve está configurada con unas variables extra. Esa es la higher order function. Bien, si aplicamos exactamente el mismo pattern, aplicamos exactamente la misma lógica a los componentes, que de vuelta los componentes son funciones que devuelven JSX, pero son funciones, pues tú puedes tener una función que te devuelve un componente configurado. Y es esto lo que vamos a hacer. Invocamos una función. ¿Cuál es el resultado de invocar esta función? Tener un componente configurado. Eso mismo. Entonces, en realidad este es un poquito más complejo, pero ahora lo vamos a dejarlo así, pero fíjense que es lo que dice Yuri, ¿no? Invocamos una función y nos devuelve un componente configurado. O sea, esto es una función que le va a agregar más lógica a lo que yo pongo acá adentro. Acá adentro directamente lo que estoy haciendo es directamente hacer todo lo que yo pase como children, lo voy a volver a renderizar y no agrego ningún tipo de lógica renderizado. Y lo uso así de esta forma, ¿no? Y acá adentro uso el cosito y digamos queda transparente. Entonces, acá en WithTool, yo lo que necesito en mi WithTool es claramente le estoy pasando un componente. O sea, fíjense que lo que yo estoy acá metiendo, ¿no? Esto es un componente. Yo podría meter otra cosa acá, que toma props y devuelve. Entonces, esto es una función, un componente de función. Así que esto lo vamos a tipar de la siguiente forma. Voy a definir directamente props, como estos son todos props, ¿no? Y voy a devolver No. A primer nivel tienes la configuración de la sí. función. Sería config, higher order component config, y al segundo nivel tienes las props. Pero en el primer nivel no es el cosito. O sea, porque acordate que es ¿cómo se llama? Es el componente. Guarda. ¿Lo vas a hacer con contexto o lo vas a hacer con Sin contexto, sin contexto. Porque este es el componente, contexto. o sea, entonces Sí. lo que tomo es perdón, claro, porque esto de hecho solamente tiene hijos. Esto es React Props with Children y nada, y esto me devuelve Escúchame, vete al otro code sandbox porque no lo vas a implementar bien. Te juro que lo tengo, tranquilo. Vale. Vean la fe que me tiene Yuri, pero está bien, para eso lo traje para que me derrete. Entonces, lo que definimos es el componente así, y le pasamos la. O sea, no tiene mucho más que esto. Y con esto ya alcanza, de hecho, para que tengamos todo. Fíjense que lo que estoy haciendo yo es, este componente, directamente le paso las props. O sea, yo no necesito saber más nada. Esto del value y del onChange ya no lo necesito. A todo esto. Porque O sea, justamente, es una función que recibe sí, como configuración, lo que estaba diciendo antes, recibe como configuración un componente y te devuelve el componente con algunas cosas. En este caso aún no tiene nada, pero es una función que recibe un componente y te devuelve este componente con algo. claro, tal cual. Entonces, a ver, esto ya tampoco lo vamos a necesitar porque justamente no pasa por acá toda esta lógica, sino que vamos a hacer que se consuma directamente desde otro lado. Ahora se va a entender. O sea, guarda, esto es mucho más abstracto, por eso cuesta un poquito más por ahí. Pero bueno, vamos que podemos. Entonces,
Acá lo que vamos a hacer en el segundo, primero vamos a ir por una implementación fácil y después le voy a agregar una capa más, pero tranca. Entonces lo que vamos a devolver de nuevo va a ser una función que me va a devolver otra función, ¿no? Y ahí voy a tener mi componente. Ahora, yo de nuevo, este componente es lo que voy a meter acá adentro, ¿no? Y va a quedar ropeado por todas estas propiedades. Esto ya de hecho lo voy a saber porque acá justamente donde viene la cuestión, ¿no? Esperen, esto va acá. Eso ¿Sí? es. Eso Y lo único que falta es que esto va acá, porque también puede tener hijo. Bien, y ahora lo único que falta es que tengo que agregar una capa más, porque yo necesito saber cuáles son mis selected values y la forma de cambiarlo. Y lo vamos a cambiar en el lugar que lo hacemos, ¿no? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esto va a ser ahora un gen, o sea, en vez de ser el table option, va a ser un table option generator, ponele. Y justamente lo que vamos a hacer es, de alguna forma, setear el valor, ¿no? Si se quiere, en esa parte. Entonces, esperen que estoy viendo el machete de Yuri, porque esta parte es de él en realidad. Pero... Porque Yuri tenía razón a no tenerme fe. Ay, no, pero pero en el otro sí sabía cómo era, pero en esta parte no sabía cómo era, perdón. Cosas que pasan cuando uno está codando en vivo, pero ahora. Y de todo modo, aunque no sé, sé que no parece para nada, pero esta charla no fue preparada en 2 días, absolutamente no. Tuvimos todo el tiempo que quisimos para prepararla, así que por eso nos veis tan rápidos y tan Sí, totalmente. organizados. Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es que, claro, o sea, yo para generar este componente no lo voy a generar acá arriba, sino que lo voy a generar acá adentro, porque yo necesito los valores que yo tengo seteados. Y van a ver que esto lo vamos a utilizar como si fuese un hook, ¿no? Entonces, ¿qué es un hook en un punto? Entonces, en vez de esto, lo que voy a hacer es definirlo así. Voy a poner acá una función más, ¿no? Y voy a tener como un triple function, si quiere. Acá lo vamos a definir como const para que se... Bueno, podemos definir como función. Esto. Y acá le saco... Y mientras él codea esto que estáis viendo ahora mismo, que es un higher order function que devuelve un higher order component. Lo repito, es un higher order function que devuelve un higher order component. Por esto hay 3 return. Hay una función que configura el higher order component, ¿vale? Hay una función que configura el higher order component y después hay el higher order component que configura el componente, ¿vale? Esto mismo lo hace React, lo hace Redux. Cuando vosotros hacéis el map state to props, esto estáis haciendo. Literalmente es esto lo que hace map state to props. Sí. Entonces, fíjense que lo que hice fue rapear de nuevo. Entonces, fíjense que son 3 funciones, como decía Yuri. Tenemos, por un lado, la función que nos devuelve el higher order component, que después nosotros podemos generar el componente. Entonces, fíjense que yo la tengo estas props, que voy a definirlas como gen props, porque claramente tengo acá como 3 cosas que se llaman Llamo props. la config. Esa es la configuración. Bueno, vamos a llamar la configuración. Sí. Bien, después estas no importan porque estas no las toco, pero estas sí son las que importan, que son después las que tengo para cada componente. Entonces yo voy a poner acá, prop.value tiene que ser igual a config.selectedOption, ¿no? Para que sea selected. Y después, en caso de que yo le haga clic a esto, voy a hacer un config.setSelectedOption. Y le paso el prop.value. No es mucho más que esto. O sea, yo lo que estoy haciendo es abstraer toda esta lógica que, de nuevo, no lo piensen para este componente que en un punto es un montón hacer esto para este componente. Pero para un componente que por ahí tiene otras cosas distintas y es más complejo, tiene sentido hacer este tipo de abstracción. Entonces, ahora volvemos acá de nuevo y lo que hacemos es, yo primero llamo esta función, fíjense que me tire el config. Y acá tengo que definir el selected value, ¿no? Que esto es selected option y le pongo value, y el set selected option le voy a poner el set value, ¿no? Después, esto Esa es no la me primera devuelve. capa. Esta es la primera capa. La higher order function que va a configurar el higher order component necesita 2 variables que son dinámicas. Las variables son dinámicas porque están declaradas en la línea 44 como estado. Entonces van variando, claro. Son dinámicas. La primera capa, que es la que configura el higher order component, le pasamos esta configuración. Sigue con lo que está diciendo.
Genial. Entonces, esto es la primera capa, como dice Yuri. Después tenemos que llamar otra vez la función, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer justamente es hacer el custom render que tenemos acá. Entonces podemos copiar esto, que prácticamente es lo mismo por ahora, porque no nos interesa cambiarlo, y listo. O sea, de esta forma nosotros ya tenemos todo el hawk option, que sería el mismo que el que teníamos para el otro, que sería todo el hawk context option, lo que sea. Entonces acá tenemos el toggle hawk y acá tenemos el toggle hawk option. Y esto, una vez que lo tenemos acá, debería, o sea, esto guarda, ya acá no va, ¿no? Y el componente nos queda así, porque todo el hawk ya no maneja estado ni maneja nada. Lo único que maneja es el render mismo, y después estos mismos se encargan de propagar esos valores. Pero fíjense que lo está haciendo acá arriba, ¿no? Acá yo ya definí cómo se tienen que comunicar con mi estado local. Y fíjense que, bueno, ahora si todo está bien, debería hacer clic y funcionar. Y eso es todo. Yo creo que ya se lo podemos pasar de Yuri. Ahora después pasamos este Code Sandbox. Pero fíjense que en sí son todas formas distintas de abstraer en distintas capas la lógica, ¿no? Algunas más complejas que otras, pero no se queden solamente que esto es solamente para el toggle, sino que ustedes lo pueden hacer para una tabla, para una lista, para un select y para cualquier otro tipo de componente, y se puede llevar a la enésima potencia. Hay, por ejemplo, por ejemplo, esta librería que se llama, se me fue el nombre, pero hay una librería de visualización de datos que está hecha para React y que funciona justamente con estas cosas, que tiene el contexto, el cual vos podés consumir, y tiene este tipo así de orden semático de composición, lo cual queda sinesteado con elementos que van adentro de otros elementos y se comportan dentro de un ambiente. Dejo de compartir, Yuri, y te dejo para que compartas. Sí. Voy a compartir. A ver, después creo que vamos a tener un tiempo para las preguntas y para aclarar unas cosas más. De todo modo, nada, yo simplemente voy a hablar un poquito como dijimos al principio, todo lo que mostramos son formas de hacer lo mismo, ¿vale? Y en React tenéis la posibilidad de hacer lo que os encanta. Incluso cuando vosotros hacéis Higher Order Component, como ven acá, podéis hacerlo bien, podéis hacerlo mal, podéis hacer cualquier cosa. Podéis usar Higher Order Component que adentro usan contextos, podéis usar Higher Order Component que adentro usan React Children, podéis usar dentro de un Higher Order Component como que es simplemente una función que te devuelve un componente configurado. Tenéis la misma herramienta que tenéis en una función y las mismas herramientas que tenéis en un componente, ¿vale? Pero acá la cuestión es una cuestión de pattern, de buena práctica, o de todo modo lo que nosotros opinamos ser buena práctica, y de todo modo no es ni cuestión de siempre es una buena práctica, es simplemente daros unas herramientas para poder evaluar patrones y poder elegir, porque también, como dijo Juan Cruz, hay un montonazo de librerías que están usando React Children y funcionan. Si tú quieres, lo puedes usar, pero es también verdad que con respecto a los patrones hay problemas, ¿vale? Y no son los patrones que yo tengo en esta tabla, no son todos, son lo que yo estoy analizando porque son los que a mí me gustan, ¿vale? Pero no significa que aplican siempre. Yo hasta ahora siguiendo estos patrones me encontré bien, pero esto no significa que al día de mañana no voy a encontrar otro y lo voy a agregar a este análisis. De todo modo, como dije, es solo por daros unas herramientas para evaluar más bien estos patrones. Entonces, los patrones que a mí me gusta, como que tengo un background de full stack, también de backend, yo vino en el frontend conociendo ya el patrón Model View Controller, donde lo que tú pintas no tiene nada que ver con la lógica, porque a lo que tú pintas la lógica le viene ya ejecutada, entre comillas, y el modelo es simplemente donde tú lees la información, la base de datos, ¿vale? Esto es por donde yo empecé mi frontend. Entonces, cuando yo empecé a usar React Children, el Model View Controller está un poco rompiendo este patrón. ¿En qué sentido? Que la lógica que vosotros vais a ejecutar la estáis acoplando estrictamente a lo que vais a pintar. El view y el controller se quedan como una única capa, no la estáis abstrayendo, ¿vale?
Con respecto a esto, ya el context te permite implementar Model View Controller, te permite decir la lógica es la lógica, lo que pinto es lo que pinto, el modelo, donde leo la información es donde leo información. ¿Por qué? Porque donde lees la información es el contexto, lo que pintas es lo que pintas, y el controlador puede ser un custom hook, por ejemplo. Claro, tranquilo, imperativo, súper mantenible para mí. Y lo mismo con el Higher Order Component. ¿Por qué lo mismo con el Higher Order Component? Bueno, primero porque el Higher Order Component puede usar el contexto, así de sencillo. Pero también porque si tú tienes algo que te configura otra cosa, le puedes pasar, lo puedes pensar como un controlador. Es un controlador que te devuelve un controlador. Entonces no está enlazado al view. No sé si se pilla. De todo modo, para mí esto es el tema de esta línea, ¿no? Después hay otros dos patterns que el nombre puede parecer raro. En realidad, si vais a leer de qué se trata, lo estáis haciendo siempre cuando hacéis programación imperativa o cuando hacéis programación por objetos. Por narices la vais a usar, el bridge y el facade. Porque, ¿qué dice el facade? Dice, cualquier vuestra interfaz tiene que estar o debería estar desacoplada, la API, la representación de la información debería estar desacoplada desde la funcionalidad de por sí, ¿no? Entonces, si tú recibes foobar y en función de foobar eliges de meterle un board, eliges de meterle otra cosa, foobar es la facade que activa una funcionalidad que no es estrictamente dicho que sea foobar la funcionalidad. La funcionalidad es cualquier cosa, es la funcionalidad deriva de una información. Esto es facade. Bridge es una capa un poco más allá. Lo estoy resumiendo mucho. Si vais a leer los artículos, es mejor. Pasé también los enlaces de esto. Bridge es básicamente una capa de abstracción aún más, es decir, tu facade debería estar aún más desacoplada, aún más abstracta. Si al día de mañana, y conceptualmente sería tener un componente que al día de hoy yo te paso un clic, y este un clic lo ejecutas con React. Al día de mañana yo te paso un clic y el mismo un clic tal cual tú me lo ejecutas en Angular. A mí me da igual, yo quiero solo que un clic tú me lo pases. Esto es el bridge, ¿vale? Si vos logras una abstracción así, es que la API que tú le das a una persona está respetando mucho el bridge, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tema de este grafo? Como dije, no es que no puedes lograr las cosas con las tres formas. Puedes lograr las cosas con las tres formas. El tema acá es cuánto de complejo para una persona que empieza hoy con React hacer una buena API que respecta bien el bridge, el facade. Porque los tres pueden respetarlos, pero ¿cuánto de sencillo es para un junior respetarlo? Bueno, con el context, que empezamos en cero. O sea, a un junior que ha leído unos tutoriales de React y no sabe nada, le puede salir por suerte una buena API sin analizar nada, si usa context. Así, de por suerte, en el caso medio, le sale bien la interfaz, porque por cómo está pensado el contexto, ya estás abstrayendo el control, estás abstrayendo el modelo, así que ya de por sí, solo por pura suerte, te va a funcionar bien. No es esto el caso con Higher Order Component y React Children. Si un junior empieza a usar, sin nunca haber visto Higher Order Component o React Children, la va a liar. Al principio la va a liar. Necesitas hacerse una formación previa para usar bien Higher Order Component o para usar bien React Children. Esta formación la necesitas. Tienes que saber lo que estás haciendo si usas uno de estos dos patterns. Ahora, el tema ¿cuál es? Cuando tú haces la formación de Higher Order Component, entiendes el concepto del Higher Order Component, no tienes que aprender nada más. Literalmente. Aprendes lo que necesitas aprender y ya está. Porque lo demás es lo mismo que ya sabes, como que el Higher Order Component es una función que te devuelve un componente. En el momento que entiendes esto, lo demás es lo que ya sabes porque estás trabajando en componentes,
¿vale? No es que hay magia extra, estás devolviendo un componente configurado. Si sabes hacer componentes, sabes hacer componentes configurados. No hay extra respecto a esto para aprender. Mientras con React Children, sí también estás configurando componentes, pero para respetar todo lo que es el onClick no me lo tengo que pisar. Tal vez me estaba llegando React Children como... me está llegando el child null, tal vez me está llegando la string. Entonces, ¿qué hago? Todas estas cosas son cosas que tú vas descubriendo poco a poco, liándola. Ah, mira, tengo este bug. Vale, esto lo solvento así. Ah, mira, tengo este otro bug. Ah, esto lo solvento así. ¿Puedes llegar a tenerlo funcionando? Sí, pero es un proceso largo y que siempre va descubriendo cosas nuevas. Yo aún hoy voy descubriendo cosas nuevas de React Children. Y yo vengo trabajando con React desde mucho. Después, la otra cosa, ¿cuál es? La composition, el pattern composition, que para mí el Yuri, composition... Sí. Yuri, creo que podríamos agarrar e invitarlos a todos a que vengan a JavaScript para discutir las otras tres, porque estamos ya en las 2:10 y creo que se nos extendió mucho y podríamos dejar 10 minutos para preguntas acerca de todo lo que hicimos. Y nada, estas son conversaciones que nosotros solemos tener siempre en el canal de JavaScript y por ahí son un poco más intensas, por ahí son un poco más light, pero siempre terminamos haciendo algo que resulta siendo interesante y probablemente haya algunas personas ahí que cuando se discuten esas cosas que se las enteran ahí y entonces siempre es útil. Así que nada, este miércoles que viene, de hecho, tenemos reunión de JavaScript, así que pueden venir y completamos todo este chart que está genial, de hecho. O sea, nos faltan ahí hablar de 3 patrones más. Y de hecho, en algún momento estaría bueno por ahí ver cómo implementar cada uno de ellos y qué significa cada uno de ellos en React. Pero abramos el piso para preguntas y a ver si alguno tiene algo. Vi que el chat estuvo bastante concurrido. Gracias, Yuri, por responder las preguntas ahí en vivo. Nada, para eso estaba. ¿Preguntas alguno? No, yo tenía la mía, pero creo que ya respondí que sin querer. Fue un poco, te interrumpí. Lo que pasa con el ¿se me escucha o no? Sí, se escucha. Sí, todo bien. Lo que pasa con el onClick pasaría con cualquier otro tipo de propiedad así de que tú le pusieras. Si le pasas un blur o en un focus, también se pisaría como pasó con el onClick. O es nada más algo que pasa con el onClick. Pasa en el onClick en este tipo de implementación, o sea, justo en el ejemplo que dimos, pero a ver, siempre, eso es lo que yo decía, estos son casos particulares justamente de que nosotros estamos sobreescribiendo esa propiedad a un clic en nuestra propia implementación. Hay formas de solventarlo, como dice Yuri, todo se puede en un punto implementar con cualquiera de los métodos, algunos son más naturales y más fáciles que otros, ¿no? Claro. Igual como dice Yuri, es como tapar el dedo con el sol. O sea, tipo como que tapas todo, pero termina siendo demasiado complejo, teniendo que agregar muchas cosas, muchos controladores que vas a ensuciar un poco el código, pues. Sí, totalmente. Ignacio, creo que tiene una pregunta. Sí, esto es muy relacionado con React, con el framework en general, más allá del DSL, ¿no? De JSX. Adelante. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, que si es algo más relacionado, porque por ejemplo, el DSL de JSX se utiliza en otros frameworks y pudiera pasar lo mismo con implementaciones parecidas donde se clonen los elementos o donde se necesita manejar de esta misma manera, o es algo de React. No me queda muy claro, o sea, todo lo que hablamos tiene que ser enlazado a React, porque el contexto es una API de React, el hecho que todo lo que es HTML devuelto en realidad es un componente y entonces el componente es una función que te devuelve HTML, esto es un concepto de React. Así que muchísimo de lo que dijimos aplica a React. Después, sí, yo qué sé, yo no conozco Svelte, pero si Svelte son funciones que devuelven HTML, si tienen una API parecida para State Manager y si tienen también una forma de clonar un componente, claramente aplica también a Svelte o a lo que sea. Pero conceptualmente, si tú tienes componentes que son funciones que te devuelven HTML, tienes
una forma de gestionar el estado global y acceder al estado global de forma imperativa, entonces con el use context, y tienes, si no, como alternativa, la posibilidad de clonar y agregar informaciones de forma que una información puede pisar la otra, entonces todo lo que dijimos aplica también allí. Ok, buenísimo. Gracias, Yuri. Nada. Edu, creo que estaba Edu en la cola. ¿Me escuchan? Sí, te Muy escuchamos. bajito, Muy pero Muy bajito. bajito. ¿Me escuchan ahora bien? súper. Perfecto. Ok. Yo tengo una duda en cuanto al uso de context. ¿Es recomendable sobreusar context? Sobre usar, no, pero sobre usar no es recomendado de absolutamente nada, ni tampoco sobre usar booleanos es recomendado. Así que tienes que definir sobre usar. Lo digo así en un caso de que, bueno, mi aplicación es grande y estoy haciendo un ejemplo como MIUI, que tiene estas distintas APIs para inputs, para alerts, para todo esto. Un ejemplo de que en todas sus API usen context, crearía como problemas con el performance, ¿sabes? ¿Sabes? Digo en cuanto a usar en todas Mira, partes. te contesto con una risa, no, más allá de la broma, te contesto con avoid ASCII abstraction, que es lo que te contestaría a ti. No sé cómo se escribe, avoid ASCII abstraction, que es un patrón. Acá tienes un artículo, te lo paso por JavaScript, porque así a las personas se acostumbran a irse al canal de JavaScript, que es buena cosa. Básicamente, si no tienes un problema, no lo pienses. Ahora mismo estás pensando, ¿qué tal si este patrón me da problema de performance? ¿Te ha dado problema de performance hasta ahora? Porque si es que no, entonces ya, olvídate. Si es que sí, entonces pasa ajustando, ya está. Porque el tema del contexto, como dije durante la charla, es que React, por cómo implementó el contexto, te hace render de todo el tree. No es, el contexto solo es un state manager global. Hay otros state manager globales que no renderizan todo el tree. Si con lo que estás haciendo el contexto te funciona, bien. Si lo que no te está funcionando, pues, o tienes problemas de performance, te vas ajustando, te vas a ajustar y tienes la misma herramienta, puedes aplicar el mismo patrón y no vas a tener el problema del render. Oh, perfecto, gracias. No. Bien, Cecilio, te veo con la mano levantada. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Mi pregunta iba con respecto a lo que estaban hablando hace un ratito del long click, ¿no? Que fue lo que implementamos del long click que no funcionaba y que se pisaba. En ese caso se pisaba porque precisamente fue lo que nosotros como que sobreescribimos cuando clonamos el elemento, ¿correcto? Por ejemplo, si hubiésemos sobrescrito el onBlur, en ese caso, pues sucedería lo mismo con el blur, ¿correcto? O sea, Sí. no funcionaría el blur, por favor. Sí, también. Y también, si por cualquier razón con React Children el usuario quería declarar la prop selected que Juan Cruz usó y quería usar la palabra selected por el nombre de su props para una funcionalidad interna, también esta se hubiera pisado. No es solo con los eventos, es literalmente todos los props lo pisas. Súper. Bueno, chicos, si les queda cualquier otra duda, cualquier cosa que tengan, por favor accedan al canal de JavaScript, ahí podemos seguir las conversaciones, accedan a las charlas de que se hacen los miércoles para poder resolver más dudas, para poder seguir avanzando en este tema de las comparaciones de cómo se van realizando los distintos, cómo se puede implementar distintas cosas realmente, cómo ocupar las herramientas de React que tenemos a mano y cómo seguir implementando cada vez mejor código entre todos y compartir el conocimiento, que es lo más importante de ese canal, que entre todos vamos creciendo cada vez que se están haciendo esas conversaciones, todos se conocen y todos empiezan a elevar el conocimiento, que siempre ha sido como el objetivo de ese canal. Así que muchas gracias por la charla, JC y Yuri. Muchas gracias por el código en vivo, que es difícil hacerlo en vivo y que todo esté funcionando. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y les repito nuevamente, únanse al canal de JavaScript, sigamos la conversación ahí, sigamos las preguntas y eso. Muchas gracias por participar en este jueves.
Muchas gracias a todos. Nos vemos en Gracias por el JavaScript. espacio. Nos vemos el jueves que viene también. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. chao. Chao, gracias. Gracias.